Hola, este video es sobre el tema de las organelas que tienen más de una membrana. En las células eucariotas, esto ocurre cuando hay dos y tres membranas. Vamos a empezar con la mitocondria. Las mitocondrias son vesículas que tienen forma ovalada o globular. Ellas, como se mencionó, están formadas por dos membranas. La membrana externa y la membrana interna, que tiene la característica particular de que es de mayor tamaño que la membrana externa. Por lo tanto, para poder acomodar una vesícula de tamaño grande dentro de una que es un poquito más pequeña, entonces hay que plegar la membrana. De esta manera, la estructura de una mitocondria presenta una serie de pliegues en su interior, como se observa en esta fotografía o en esta fotografía. Es decir, aparenta tener un retículo en el interior. La mitocondria es una organela universal, está presente en todas las células de tipo eucariota. En el interior existe un estroma o matriz mitocondrial. Dentro de ella van a ocurrir una serie de reacciones químicas metabólicas, especialmente las que están relacionadas con la respiración celular. Recordemos que la respiración celular tiene como fin la producción de energía metabólica. Además, dentro de la mitocondria ocurre otro fenómeno de mucha importancia, que es la síntesis y la degradación de la grasa. Recordemos que la grasa es una molécula química que me permite acumular energía, especialmente en el mediano plazo. Las mitocondrias, al igual, tienen otra cuestión particular. Poseen su propio material genético. Esta molécula se llama ADN mitocondrial. Podemos ver en la ilustración, en el dibujo, cómo hay una membrana externa en color azul, una membrana interna en color amarillo, una serie de pliegues que se van a dar en la membrana interna que tienen el nombre de crestas mitocondriales. Y en esta otra fotografía o dibujo podemos ver esos pliegues llamados crestas. Además, existe un espacio entre las dos membranas que vamos a llamar espacio intermembranoso. Dentro de la mitocondria es posible encontrar algunos ribosomas que tienen la función de producir proteínas específicas para las funciones metabólicas que lleva a cabo la mitocondria, como la respiración celular. Para ello tiene su propio ADN, que es esta molécula que vemos acá en color rojo, muy similar al ADN de un procariota por ser de forma circular, y que contiene una serie de genes que están relacionados directamente con la producción de energía metabólica. Dentro de estos pliegues, anclados a la membrana, existen una serie de proteínas que cumplen con un rol importante en la respiración celular, formando parte del sistema de transporte de electrones, la parte final de la respiración celular. Estas proteínas también se conocen con el nombre de citocromos. Aquí podemos ver una mitocondria y una fotografía rodeada por el retículo rugoso, pero en el interior podemos observar la doble membrana y la membrana interna como forma pliegues. En todas estas regiones llenas de pliegues se disponen las proteínas que realizan la respiración celular, que indiqué anteriormente que se llaman citocromos. Podemos ver que no siempre las mitocondrias tienen una forma ovalada. Existe una serie de mitocondrias, como vemos en esta otra fotografía, que ha sido modificada digitalmente por color, en donde se observan mitocondrias de forma globular. El conjunto de mitocondrias completo de una célula se llama el condrioma.
Este condrioma es especialmente importante, sobre todo en células que deben producir altas cantidades de energía, como son los músculos y las células del sistema nervioso o neuronas. La estructura del ADN mitocondrial es muy interesante. En la fotografía aquí podemos ver una mitocondria mediante una técnica de inmunofluorescencia y se observa acá en rojo esta molécula de ADN. Es una molécula de tamaño pequeño, es una molécula de ADN circular muy similar a la que tienen los procariotas en su estructura, las bacterias, el cromosoma bacteriano. Y en este caso, para el humano, se conoce que tiene un total de 16.596 pares de bases. Generalmente este es el tamaño promedio, ya que las mitocondrias de diferentes organismos pueden llegar máximo a tener 20.000 pares de bases o 20 kilobases. Aquí podemos ver algunos de los genes que están mapeados en esta molécula, que van a tener función directa en la producción, como indiqué, de energía tipo metabólica. Esta molécula de ADN resulta de interés científico, ya que a través de su estudio se ha logrado entender un tipo de herencia muy particular en el humano, ya que es una herencia por vía materna. Recordemos que todos los humanos, todos los organismos en realidad, recibimos el citoplasma de la célula huevo o del óvulo. Los espermios normalmente lo que aportan es solo el material genético del núcleo, pero el resto de la célula proviene de la madre. Es decir, que todas las organelas van a ser heredadas por línea materna. Al estudiar este gen o este genoma de la mitocondria, hay 400 pares de bases que son polimórficas. El polimorfismo implica que un trozo de ADN, una región del ADN, tiene expresión a nivel genético como si fuera un alelo. Entonces, estos alelos que están presentes en las mitocondrias, pero que son altamente variables, han logrado determinar relaciones entre los grupos de seres humanos a través del tiempo. Y por medio de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa o la técnica PCR, aquí podemos ver un poco sobre la técnica si hacemos clic en el material de clase. Y dado que se puede heredar este ADN mitocondrial de la madre, se ha podido extraer ADN de restos muy antiguos que tienen inclusive hasta 200.000 años. Y la forma en que se ha logrado relacionar a los diferentes grupos de humanos ha permitido, como muestra este mapa, determinar cuál fue la migración que hubo, y podemos ver las poblaciones de Homo erectus en color amarillo, las poblaciones del hombre de Neandertal en color café y las poblaciones del hombre moderno, el Homo sapiens, en color rojo. Hace unos 200.000 años, este grupo de organismos logró salir de África y hace más o menos unos 100.000 años empezó a poblar las diferentes partes del planeta. Y hoy sabemos por este ADN mitocondrial que ha habido una migración inclusive al continente americano, a la Indonesia, a Oceanía, África. Y también se ha logrado determinar, por ejemplo, hace cuánto fue la mezcla. Por ejemplo, la flecha roja que indica en Europa 40.000 años, que es el promedio que se calcula que tiene el hombre moderno en Europa, y también coincide con la extinción del hombre de Neandertal. Este tipo de análisis es muy interesante. Podemos hacer clic sobre la imagen y ver un poco más de información, y en video
pueden encontrar una serie de documentales sobre EVA mitocondrial que implica cómo se han hecho estos estudios genéticos. Además, la mitocondria tiene una serie de reacciones a nivel bioquímico, como podemos ver en este esquema. Esto se llama el metabolismo intermedio. ¿Y cómo se interpreta este tipo de esquemas? Observemos la línea central. En la línea central vemos cómo se metabolizan los azúcares a nivel del organismo. Primero, la glucosa se transforma en una serie de sustancias que al final, mediante un proceso llamado ciclo de Krebs, produce energía. Este mecanismo, el ciclo de Krebs y la de transporte de electrones que ocurre en la membrana de la mitocondria, son los mayores productores de ATP a nivel celular. De las 38 moléculas de ATP, aproximadamente 30 moléculas se producen en el interior de la mitocondria por cada molécula de glucosa. Pero además, observemos que en este esquema del metabolismo hay otras sustancias, como por ejemplo los lípidos. Los lípidos igualmente están conectados mediante una serie de reacciones bioquímicas. Si seguimos las flechas de color rojo, podemos ver cómo hay degradación de la grasa. Al final termino nuevamente en el ciclo de Krebs que ocurre en la mitocondria y también con la producción de energía. Pero igualmente, la proteína puede ser metabolizada por una serie de procesos bioquímicos y si seguimos la flecha roja podemos ver cómo nuevamente nos lleva al ciclo de Krebs y la mitocondria. Es decir, que en este caso este esquema me está ejemplificando las relaciones que existen entre las diferentes sustancias que forman parte del alimento. Y aquí voy a hacer la explicación de lo que es un alimento, porque al final de cuentas estas tres sustancias, azúcares, monosacáridos, lípidos, grasas, proteínas, van a ser transformados mediante el metabolismo en energía. Es decir, que azúcares, grasas y proteínas son los tipos de alimento. Un alimento se va a definir por su función. ¿Cuál es la función? Producir energía. Independientemente de la composición química, los alimentos son capaces de producir energía. Y veamos cómo el ciclo de Krebs es el que integra estos tres procesos de obtención de energía a partir de sustancias llamadas alimentos. Y el ciclo de Krebs y el sistema de transporte de electrones ocurren en la mitocondria. Por lo tanto, es la mitocondria la encargada de transformar los alimentos al final en energía. Pero además observen las flechas en color verde. Las flechas en color verde también permiten que cuando este sistema se vea de alguna manera afectado por algún factor externo, observe cómo se puede producir en forma reversa glicerol, especialmente grasa. Esta flecha que vemos aquí es importantísima porque recordemos que la mitocondria tiene que ver con el metabolismo de la grasa. Por lo tanto, una persona que desea perder grasa no debe dejar de comer, debe utilizar sus mitocondrias, porque es la única manera mediante la cual el cuerpo no afecta este proceso y se puede realmente eliminar la grasa. No existen fórmulas mágicas, no existen dietas, no existe ningún mecanismo a nivel biológico que permita eliminar grasa que no sea utilizando la mitocondria, es decir, haciendo ejercicio, consumiendo energía para hacer ese ejercicio y que esa energía provenga de la grasa que se encuentra acumulada en el cuerpo. Otras organelas de dos membranas son los plastidios o plastos. Los plastos solamente se encuentran en plantas, en organismos fotosintéticos. Es posible entonces también encontrarlo en algas.
Están entonces ubicados en células eucariotas que sean fotosintéticas. Están formados diferente a la mitocondria por dos membranas concéntricas. Esto significa que las dos membranas son, la externa es más grande y la interna es más pequeña. A diferencia de la mitocondria, que tiene una membrana interna mucho más grande. Al igual que la mitocondria, se encuentran dotados de una molécula de ADN, es decir, poseen su propio material genético. Existen tres tipos de plastidios de acuerdo a su color. Están los leucoplastos, que son plastos incoloros. Leucoplasto significa plasto claro, plasto sin color. Y están los cloroplastos, que son los plastos de color verde. Cloro significa verde, los plastos verdes. Y los cromoplastos, los plastos de colores. Estos plastos, recordemos, son organelas de almacenamiento. Esto es muy importante porque una de las cosas que suele explicarse de forma errónea es que, por ejemplo, los cloroplastos le dan el color verde a las plantas. Las plantas, empecemos porque no son de color verde. Ya voy a explicar a qué me refiero con esto. Dentro de los tipos diferentes de plastos, el leucoplasto es un plasto que no tiene color y puedo encontrar, dependiendo del tipo de sustancia que está almacenada en el plasto, tres grupos o tres tipos. Los amiloplastos, que son los plastidios o plastos que almacenan almidones, azúcares. Los elaioplastos, o también llamados oleoplastos, que van a almacenar grasas. Y los proteinoplastos, que como su nombre lo indica, almacenan proteínas. Entonces, los leucoplastos son plastidios que no tienen color, son plastidios que almacenan sustancias de diferente índole. Y dependiendo de la sustancia que almacenan, reciben su nombre. Los cromoplastos y los cloroplastos sí son coloreados. Los leucoplastos entonces iban a ser de forma de color, incoloros, sin color, encontrando, por ejemplo, como la fotografía, plastos que almacenan almidón. Esta es una célula de papa, podemos observar esas vesículas que se forman ahí. Podemos ver aquí algunos leucoplastos con almidón. Podemos también observar aquí amiloplastos ya a color, podemos verlos en microscopio óptico. Estos son oleoplastos salidos de una semilla. Normalmente es de las semillas que se obtienen los aceites. Aquí podemos ver la pulpa de tomate al microscopio y podemos observar algunas estructuras, unas bolitas de color rojo que son los cromoplastos. En este caso contienen pigmentos de color rojo. Pero en realidad el plasto más importante es el cloroplasto. ¿Por qué digo que es el más importante? Por la función que tiene. Los cloroplastos, que contienen clorofila y que además, como mencioné, tienen una particularidad que es tener tres membranas. Tiene una membrana externa, podemos ver en este esquema. Tiene una membrana interna y tiene unas estructuras membranosas en el interior que se llaman los tilacoides. Entonces, al ser estructuras membranosas, van a tener una tercera membrana. Los tilacoides son estructuras membranosas. Cada tilacoide forma una pila
junto a otros, y esta estructura o esta pila de tilacoides se llama la grana. La grana entonces consiste en una serie de tilacoides que se encuentran apilados y es en la membrana de este tilacoide que está metida, embebida por sus propiedades químicas de ser un lípido, la molécula de clorofila. Y esta molécula es la encargada de realizar la fotosíntesis. Otra de las funciones que tienen los cloroplastos, además de esta fotosíntesis, es la síntesis de aminoácidos, nucleótidos, algunas grasas, hormonas, vitaminas, y también participan en procesos de asimilación de azufre y de nitrógeno. Como podemos ver, el cloroplasto no solo realiza la fotosíntesis, a pesar de que esta es su función principal. Si vamos un poco atrás y vemos este esquema, vemos que el cloroplasto aparece a nuestra vista de color verde. A la derecha podemos ver unas células vegetales, probablemente elodea, como la que se podría ver en el laboratorio. Y estas vesículas de color verde que se observan son los cloroplastos. Sin embargo, recordemos qué es lo que ocurre a nivel de la luz. La luz, que es energía de diferente longitud de onda, está formada por diferentes tipos de energía. La luz está formada por diferentes tipos de energía y cada tipo de energía se podría clasificar como un color. De esta manera, al ver los arcoíris, estamos viendo los diferentes tipos de colores o de energías que contiene la luz en el espectro visible. El cloroplasto refleja la luz verde, es decir, que ese es el color que no es. El cloroplasto no es verde, refleja el verde y de esta manera se puede ver verde. El cloroplasto y la clorofila en este caso van a absorber otro tipo de luz, especialmente la luz de tipo rojo, y con esa luz es que realiza la fotosíntesis, es decir, transforma la energía lumínica en energía química, en azúcar. Por lo tanto, la presencia de un color implica que esa estructura de color está reflejando ciertos tipos de luz. Cuando vemos el cromoplasto, al igual que el cloroplasto, va a reflejar ciertos tipos de luz. Entonces, en el caso del tomate, se refleja la luz roja. Hay plantas que tienen colores como el morado, como el azul, y podemos ver amarillos, podemos ver diferentes colores, sobre todo asociados a los frutos y en algunos casos también a las hojas. Estos colores en realidad no son, tener un color no es una función. La función de estos pigmentos es colaborar para que el cloroplasto pueda absorber sin problema, sin una sobrecarga en su sistema bioquímico de otros tipos de energía. Es decir, si hay mucha luz de tipo rojo en un ambiente, el sistema de fotosíntesis se podría quemar. La luz verde daña la fotosíntesis, por eso la planta la refleja y por eso se ven las plantas en color verde. El tener otro color implica que la planta está reflejando cierto tipo de luz. Si ustedes hacen una visita a un volcán, por ejemplo, que hay muchísima luz ultravioleta, podrán ver que existe una alta cantidad de plantas que son de color morado. En este caso están reflejando los violetas, reflejando también entonces las luces de intensidad violeta, que son las más dañinas a nivel bioquímico. Entonces, el tener un color en una planta es consecuencia de reflejar ciertos tipos de luz, y la función que tienen los cromoplastos es colaborar con el cloroplasto a realizarle la fotosíntesis. No es función dar un color, el color es consecuencia de un proceso. Con esta explicación entonces termino el tema
de los cloroplastos, pero antes veamos una fotografía de células vegetales con sus cloroplastos que son visibles. Como observan, el resto de las organelas no tienen color, no se pueden ver, pero el cloroplasto, al tener color, sí es visible. Y al igual que en el caso de las mitocondrias, se han estudiado pues, bastante bien los genomas de los cloroplastos. Hay aproximadamente unos 150 genes, de los cuales 90 están relacionados a la fotosíntesis. Y al estudiar este tipo de molécula, se ha logrado de alguna manera colaborar con la conservación de ciertas especies de plantas, y por lo tanto, si son utilizadas de alguna forma como alimento, de alguna manera también colaborar con la seguridad alimentaria. Esta molécula que vemos aquí representada es la Nicotiana tabacum, que es la planta de tabaco, que tiene 155.939 pares de bases, como podemos ver. Es una molécula similar a la mitocondria, aunque de muchísimo mayor tamaño. Con esto ahora sí, entonces terminamos el video de las organelas de 2 y de 3 membranas. Muchas gracias.